Emergency alert. This is a message from the Civil Alert System. At 03:17 a.m., multiple unidentified missiles were detected heading toward national territory. This is not a drill. Go to the nearest shelter immediately. Stay away from windows and doors. Keep water, a radio, ID documents, and non-perishable food with you. Stay calm. Do not leave your shelter until further notice. Repeat, this is not a drill. End of message. El reloj avanza. Cada segundo que se consume resuena como un eco silente en un escenario cargado de tensiones invisibles. Esa esfera sin manecillas reales proyecta una sensación de urgencia que sobrepasa cualquier medida convencional del tiempo. Hoy, esa alarma simbólica marca 89 segundos para la medianoche, el instante más cercano al punto final que se ha registrado en toda su historia. Nació en 1947, concebido por miembros del Bulletin of the Atomic Scientists, muchos de ellos ligados al Proyecto Manhattan. La imagen original, un reloj detenido a 7 minutos antes de la medianoche, pretendía reflejar cuán cerca se estaba de un desastre nuclear global. Desde ese entonces ha sido ajustado 26 veces, reaccionando ante la escalada nuclear, crisis geopolíticas, la emergencia climática y las tecnologías emergentes. Ese tic-tac nunca fue inocente. La decisión de moverlo corresponde al Science and Security Board del Bulletin, reunido con expertos en riesgos atómicos, clima y avances disruptivos. Cada enero anuncian si corresponde retroceder o avanzar, emitiendo una advertencia matemática sobre el peligro inminente. El pasado enero de 2025, el marcador se ha adelantado un segundo más, de 90 a 89 segundos para la medianoche. Un gesto casi imperceptible, pero cargado de peso. Este señala que el umbral simbólico se aproxima más que nunca. Ese cambio refleja un escenario compuesto por varias amenazas simultáneas: tensiones nucleares, crisis climática, biotecnología fuera de control, inteligencia artificial en intervención militar, guerras activas y desinformación global. La guerra en Ucrania se menciona como una chispa que podría encender un conflicto nuclear por error, cálculo erróneo o decisión impulsiva. A ella se suma la inestabilidad en Medio Oriente, donde confrontaciones recientes han sembrado escenarios impredecibles. Las potencias con armas nucleares avanzan en modernización y expansión. Incluso algunas naciones sin arsenal contemplan adquirirlas o construirlas. Las bases normativas del control nuclear se desmoronan. No se trata solo de armas. El planeta sufre un aumento dramático de fenómenos extremos, olas de calor sin precedentes, lluvias torrenciales e incendios voraces. El clima se convierte en otro frente de riesgo que acelera esa cuenta regresiva simbólica. Al mismo tiempo, brotes infecciosos y biotecnologías sin marco regulatorio sólido crean escenarios donde lo improbable deja de serlo. La inteligencia artificial irrumpe en decisiones críticas, sistemas integrados en estrategias militares que operan sin supervisión humana clara. La manipulación informativa crece en escala. Desinformación y estrategias de confusión erosionan la confianza pública, dificultan respuestas coordinadas y actúan como multiplicadores de riesgo. Ese segundo que se movió en enero de 2025 simboliza un nivel de peligro sin precedentes. En toda su historia solo se estableció tan cerca de la medianoche en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaron bombas de hidrógeno. Hoy, la marca de 89 segundos supera incluso aquello y redefine el registro del riesgo extremo. El horóscopo del fin no tiene predicción exacta, pero con 89 segundos en el marcador, hay una insistencia implícita. Cada instante sin acción es una apuesta peligrosa. Hay un mensaje subyacente. El margen simbólico se estrecha y cada demora puede costar caro. Este reloj nunca da certezas, solo advertencias. Su precisión no está en el minutero, sino en el efecto emocional que despierta. Un escalofrío ante lo incierto, un llamado a observar con atención el curso de los acontecimientos. A lo largo de décadas ya ha retrocedido. Por ejemplo, en 1991 llegó a situarse a 17 minutos antes de la medianoche, tras tratados de reducción nuclear entre potencias. Pero cada retroceso fue breve, hasta que volvió a avanzar, marcado por nuevas crisis. El movimiento al filo del segundo actual revela una atmósfera saturada de señales que no han sido entendidas.
Este instante del reloj no narra un colapso inminente como certeza, es más bien una sombra prolongada. Ese grafismo simbólico transmite la sensación de un umbral entre lo soportable y lo irreversible. Con solo 89 segundos supera cualquier escenario imaginado durante la Guerra Fría, construyendo un presente en el que los peligros ya no son esquivos ni remotos. El pulso de ese segundo que corre es el pulso de nuestro tiempo. No hay retorno a la calma si las tensiones no se gestionan y persisten. Ese cronómetro silencioso insiste en su advertencia. Cada fracción de pausa hace más frágil el terreno. Así, en la vida narrativa que envuelve ese símbolo, lo más interesante no es tanto el dato preciso, sino el contexto que lo rodea. La cercanía histórica al punto crítico, la combinación inédita de amenazas y la falta de una tregua real en ese terreno simbólico. En el guión visual, se convierte en metáfora de un limbo, un último espacio antes del colapso que no se muestra, pero cuya presencia impacta en cada escena. La vigilia en silencio, el Science and Security Board, compuesto por expertos con premio Nobel y veteranos de riesgos globales. Su labor anual confirma que este símbolo sigue vigente y que el lenguaje del reloj permite medir sin lenguaje cuantitativo. Basta con acercarse un segundo más para advertir que el margen se estrecha, sin haber cambiado decisivamente los fundamentos que lo activan. 89 segundos para la medianoche, el momento más peligroso de todos. No se trata de alarmismo gratuito, sino de una advertencia precisa, basada en datos, eventos y tensiones simultáneas. Es una oración gráfica que dice, estamos en un punto de no retorno, a menos que algo cambie profundamente. Y ese algo no está escrito en el reloj. El reloj solo marca la urgencia. El resto depende de lo que ocurre fuera de él, aunque esos 89 segundos ya lo dominan todo. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.